Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artrus, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular.
Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá.
días, muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila. Aquí el pastor me está hablando de Pasuri, 1200 hijos. Muy buenos días, les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Estamos muy contentos transmitiendo desde Neuma, a través de Neuma Multimedia, en redes sociales, en la aplicación. Les saluda Román García y como siempre es un gusto compartir este tiempo los jueves con el pastor Javier Flores. Ni cómo no echarte flores, pues si eres Flores. No. Flores Arredondo, ahí está. Soy Flores. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor los cubra con su favor y que hoy pues podamos depositarnos en el Señor, pues que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen, los defienda y que el Señor pues nos libre de todo mal, ¿verdad? Amén. De toda tentación. Nos guarde, sí. Que el Señor nos guarde porque este mundo está tremendo. Pero mayor es el que está en nosotros. Amén, amén. Mayor es el que está en nosotros, que está en el mundo. Saludamos también en cabina a nuestro hermano Ricardo Cuellar. Ahí está Ricardo Cuellar. Saludos, Ricardo, gracias por estar ahí. Y a los que están ya compartiendo y saludando desde temprano, pues Dios los bendiga. El Señor es bueno para siempre. Es Él, para siempre su misericordia. Y pues muy contentos de poder compartir otra vez este tiempo. Y estar en la palabra. Ya sabe que es lo nuestro, nos gusta, lo disfrutamos. Es un llamado al Señor y con gusto lo atendemos. Quiero saludar rápidamente a nuestra hermana Tania Rodríguez, que está etiquetando, gracias. Nuestra hermana Rosa María Sánchez dice: bendiciones, pastores, se les quiere en el amor de Cristo. Ándele, gracias, hermana. Amén. Buen día. Susana Jiménez dice: buenos días, pastor Román y pastor Javier, Dios les bendiga. Pues con un enorme gusto. Estamos en el 844-696-8450. Ahí se puede comunicar con nosotros, o si prefiere a través de mensajes o WhatsApp, estamos en el 844-880-4873. Repito, 844-880-4873. Ahí se puede comunicar con nosotros y ya más que dispuestos para compartir la palabra. Tengo aquí el capítulo 42 de Job, una primera lectura, un primer vistazo a las Sagradas Escrituras, que es nuestro gusto y deleite. Dice aquí en el 42:1: respondió Job a Jehová. Después de toda la entrevista, después de todas las preguntas que el Señor le hizo a Job, le respondió con preguntas. Todos los cuestionamientos de Job, Dios le responde con preguntas. Y en el 42, pues Job se queda sin palabras, ¿verdad? Y la respuesta que empieza a dar para decir: Señor, perdóname, no sabía lo que entendía, no sabía lo que decía, lo que hablaba, no entendía. Dice en el 42:1: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Y si usted se fija la diferencia entre este pasaje y aquel donde él dijo: yo sé que mi Redentor vive, aquí está hablando de conocimiento, no de sapiencia, no de sabiduría. Allá dijo: yo sé que mi Redentor. Aquí dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire qué real, qué verdadero. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Una pregunta que le había hecho el Señor a él. Ahora él replica esa pregunta: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y este conocimiento que Dios da de sí mismo, no solo saber, sino saber y vivir y experimentar, este conocimiento integral nos hace
por un lado, reconocer la grandeza de Dios, la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia de nuestro Dios. Y por otro lado, considerar nuestra humana naturaleza. Dice, yo me aborrezco en polvo y ceniza. Fíjese hasta qué punto llegó la declaración de Job respecto a ese tiempo tan complicado, a ese tiempo de trato con Dios, al punto de decir, Señor, pues conozco que todo lo puedes, no hay pensamiento, yo hablaba lo que no entendían, cosas demasiado maravillosas, ahora te voy a preguntar, que eso es algo pues que el apóstol Pablo dice en Corintios, si alguno se cree sabio, pues hágase ignorante para que sea sabio. Y aquí lo que está diciendo Job es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, como el Señor siempre ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermoso el Señor, pues sí. Qué llamado a nosotros a conocerle de esta manera, ¿verdad? En ese cuando se da la comunión, en ese cuando se da el yo te pregunto y tú me enseñas, para no andar luego diciendo cosas o haciendo cosas que no vienen o que no entendemos, ¿verdad? Ya toda la experiencia, toda la vivencia que tuvo Job con el Señor, pues le hace declarar estas verdades y me aborrezco, que también Pablo lo dijo en cierto sentido cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Cuando vemos nuestra condición, ya no respecto a la vida, a las circunstancias, a la profesión, al vaivén, sino con respecto a Dios, dices, no, pues Señor, pues ¿qué te digo, verdad? O sea, Él es Dios, no hay forma de no darnos cuenta, de no poder caminar ante esa gran realidad y de la necesidad de que preguntarle y que Él nos enseñe, pues. Así es, pues. ¿Verdad? Cosas demasiado maravillosas, ¿verdad? Amén, amén. Gracias a Dios, cosas demasiado maravillosas, pero que Él obviamente nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. Así es que le dejo con esto. Conozca a Dios, venga en ese llamado y reconozcamos que en muchas ocasiones, con respecto a los cuestionamientos que hacemos, o a veces las quejas, o a veces el sentir que tenemos respecto a la injusticia, vamos a decir, en la vida o el trato de Dios para con nosotros, Dios, como me gusta que tú utilices una palabra, Dios nada hace en despropósito, todo tiene un propósito, y si nosotros le preguntamos, Él nos enseña. También dice Santiago que cuando estemos en diversas pruebas, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Amén. Y da a todos abundantemente y sin reproche. Ya esto llegó, en esto, por así decir, resume la historia de Job en el trato de Dios para con él. ¿Y a qué punto lo llevó, verdad? ¿A qué punto lo llevó? Pues bueno, gracias a Dios por esta primera lectura. Vamos a ir a algo que traes preparado. Nada más déjame saludar a nuestros hermanos y hermanas que con gusto nos están saludando. Nuestra hermana Graciela Lozano, van a saludar y buenos días. Mis hermanos en Cristo, Lucía Contreras también, etiqueta, Luis Ramírez, Gabriela Contreras, Nora Duarte, Linda Duarte, bueno, a todos ustedes, a Cindy también, Cindy Albarré dice buenos días, bendiciones, gracias a Dios, excelente día, pastor, Dios los bendiga, gracias igualmente, y pues etiquetando y compartiendo a otros, gracias, etiquetando para que les llegue la palabra, bendito sea Dios. Pues vamos ya al tema, pastor, que vas a poner sobre la mesa y del cual vamos a comentar. ¿A dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a Jeremías. Muy bien. Jeremías, capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Bueno, pues antes de iniciar con la lectura, pues en este capítulo 24, comentar solamente, verdad, que siempre me
me asombra, me maravilla la manera en que Dios habla, ¿verdad? Que el Señor nos deja de manera clara su voluntad, Amén. Sus instrucciones, su dirección. Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Sí, es un Dios de orden. Así es un Dios que habla con claridad. Y a mí me llama mucho la atención, pues, cómo en el caso de los profetas de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos. Sí. Y que cómo les hablaba el Señor a través de muchas maneras, ¿verdad? Pero aquí vemos la forma tan peculiar que a veces hablaba a los profetas, y en el caso de Jeremías, pues vemos, ¿verdad? Tantas visiones, tantas formas de hablar, pero aquí habla de una manera muy, muy clara, ¿verdad? El Señor. Sí. Habla sobre los higos buenos y los higos malos, ¿verdad? En el capítulo 24 de Jeremías. Había en ese momento, ¿verdad? Había sitio en Judá, sitio por Babilonia. Ya había habido una primera, pues ya habían tomado, ¿verdad? Una parte del pueblo de Dios, que estaban ya en Babilonia, y pues ellos todavía, los que quedaban, pues estaban todavía confiando en que tenían el templo, tenían que iban a ser librados, que iban a ser librados, ¿verdad? Y aquí bien importante el hecho de que yo creo que algo que en este mensaje nos va a quedar claro es el hecho de poder escuchar la voz de Dios y atender a su palabra, ¿verdad? Sí. Atender a sus profetas y a su palabra. Y independientemente de que constantemente estamos siendo bombardeados por falsa profecía, estamos siendo bombardeados por cosas que nos tratan de desviar de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero bueno, aquí nos habla, ¿verdad? Voy a hacer esta lectura, si usted lo tiene ahí, amado hermano, amigo, a la mano, y si no, pues ponga su Biblia ahí electrónica, en el capítulo 24 del profeta Jeremías. Dice: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, pero pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y les daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Bueno, llegó un momento, pues, por la causa del pecado del pueblo de Dios, ¿verdad? Que pues vino el exilio, ¿verdad? Vino el hecho de que fueran transportados al cautiverio, ¿verdad? Pero no sin antes el Señor advertir, y viene y ellos son transportados. Y entonces aquí el Señor está hablando y manifestando lo que Él pues va todavía a hacer. Y habla acerca de que ve 2 cestas, Jeremías, y en esto se expresa la voluntad del Señor, ¿verdad? Sí.
de que ve 2 cestas con higos. Yo creo que a los que están aquí escuchando, pues muchos les gustarán los higos. Sí. Yo no creo que haya alguien que no le guste. La verdad, porque y sobre todo cuando están la breva, ¿verdad? Sí, que es un fruto delicioso, rico, dulce, un momento muy especial del higo grandote que se da, ¿verdad? Y muy rico. Pero también nos ha tocado que cuando queremos probar pues el higo y que resulta que ya se le pasó. Y que a veces aunque le quieres hacer un ladito la parte así, el ombliguito que ya está fermentado, ya está pasado, está tan agrio que no te lo puedes comer, o sea, y lo tienes que tirar. Sí. ¿Verdad? Entonces el Señor siempre esperará fruto de nosotros. Pues, siempre. El Señor pues cuando va a la higuera, aquella higuera que maldice, ¿verdad? Que nos habla la palabra, pues esperaba encontrar fruto en ella. Sí, así es. A veces se puede encontrar en la higuera, pues el fruto como la breva, rico y bueno, y a veces se puede encontrar un higo que ya pues está pasado, o a veces no, ninguno, ni uno ni otro, ¿verdad? Pero el caso es de que aquí el Señor le está mostrando a Jeremías esas 2 cestas con higos, ¿verdad? O sea, él esas 2 condiciones, esas 2 condiciones de decir, yo veo frente al templo, ¿verdad? Yo creo que esta palabra es importante, cómo lo está viendo, cómo lo muestra el Señor. Atendamos a lo que el Señor muestra, hermanos, pidámosle al Señor revelación, ¿verdad? Cuando nos muestre, y vayamos a la palabra, ¿verdad? Que toda profecía tiene que estar sujeta a los profetas, a lo escrito, a la palabra. Entre paréntesis, ¿verdad? Pero entonces ve esas 2 cestas de higos, dice, puestas delante del templo, y entonces dice, eran tan buenos, dice, que esos higos buenos, muy buenos, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere Dios? O sea, o qué espera Dios encontrar, o qué puede hacer Dios con la vida de los hombres, ¿verdad? El Señor dijo, a nadie llamen bueno. Ajá. Solamente al Señor, ¿verdad? Sí. Pero imagínate, el Señor está hablando de estos higos, que en esta representación diríamos, bueno, ¿y qué son los higos? Pues los higos son vidas, ¿verdad? Personas. Pero fíjate, el Señor dice, o sea, con mi naturaleza, porque la bondad solamente es del Señor. Y dice, buenos, muy buenos, ¿verdad? El Señor es bueno y muy bueno, hermanos. Entonces, y dice, y otros malos, tan malos que no se podían comer. Pero así dice que el Señor dice que miraría a los transportados, ¿verdad? De Judá, a los cuales dice eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, y dice los eché para bien, ¿verdad? Fíjate, sí. O sea, en medio del juicio, en medio de todo, el Señor se acuerda de la misericordia, sí, dice los eché para bien, porque dice voy a poner mis ojos sobre ellos para bien. Y los voy a restaurar, o sea, los voy a volver a esta tierra, ¿verdad? Les voy a dar un corazón para que me conozcan. ¿Habrá cambiado el Señor pues, su corazón, su sentir, su voluntad de hacer esto? No, dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, tiene un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo propósito. Amén. Para darles el fin que esperan, dijo en otra porción aquí mismo en Jeremías. Sí, entonces fíjate que pues no, o sea, es el mismo, ¿verdad? El mismo sentir, el mismo corazón de Dios. Dice que me conozcan, que yo soy Jehová. Y que me sean por pueblo, yo les seré por Dios. Esto, pues, es el mismo Dios de hoy, ayer y por siempre. Conozcamos al Señor. Amén. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Amén. ¿Verdad? Esa es la voluntad del Señor. Y tú lo ves, ¿verdad? Ya después, como el Señor dice en las cartas de Pablo, y yo seré su pueblo en Corintios, ¿verdad? Dice, y ustedes... Yo seré su Dios. Yo seré su Dios, perdón. Ustedes me serán mi pueblo, ¿verdad? Y que en el caso de Job, que fue la primera lectura, exactamente lo mismo. El postrer estado de Job fue mucho mejor, pero ya con conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, es ese pasar que Dios te da por circunstancias y situaciones para que le conozcas y que veas qué es lo más glorioso, porque independientemente de lo difícil que vivió Job entre la primera etapa y la segunda etapa, él quedó
pero doblemente bendecido, ¿verdad? Y con un entendimiento y un conocimiento que no lo tenía antes de la prueba. Y aquí vemos a un pueblo que siendo llevado cautivo y que yéndose algunos, el cautiverio ya estaba, pero hay unos que se resistían, ¿verdad? Que todavía se empeñaban en decir, no, Dios está conmigo y Dios no trata así con el hombre y no es cierto que Dios nos está corrigiendo, disciplinando. No lo entendían y a su vez se estaban rebelando contra Dios y se estaban quedando como hijos muy malos, ¿verdad? Sí. Y mientras que los que iban a ser llevados era precisamente para hacerles bien, para corregirles, para mostrarles y para volverlos a establecer en el lugar donde ellos estaban, que es el deseo de Dios. Sí, la restauración, ¿verdad? Sí. Y si vemos, ¿verdad? Si leemos Jeremías, vemos que pues una de las causas es que ellos se resistían a esa voz de Dios, de un sometimiento, en este caso a Babilonia, sí, por un tiempo, ¿verdad? Que debían de ser sumisos a esto, porque era la mano del Señor la que estaba provocando todo esto, pero también hablaba acerca de la injusticia, del adulterio, de los pastores, ¿verdad? Hablando acerca de los pastores también ahí Jeremías, ¿verdad? Diciendo cómo dispersaban al pueblo, se aprovechaban. Los profetas, ¿verdad? Que profetizaban mentira. Y todo esto, pues, o sea, que ellos que seguían confiando y hablando lo que Dios no había hablado. Entonces, en todo ese desorden, ¿verdad? Pues Dios actúa, Dios empieza a actuar. y nos habla acerca de los higos muy malos, ¿verdad? Esos que no se podían comer, y se refiere a los que se resistirían a eso, a esa voluntad, ¿verdad? Del Señor. Así es. Y entonces dice, pues vienen también las consecuencias, ¿no? De todo lo que Él haría. Pero después nos vamos al capítulo 29, Paz. Y ahorita tú citabas un pasaje del capítulo 29, ¿verdad? Y entonces ya aquí está también hablando, ¿verdad? El profeta Jeremías a estos deportados, a estos que habían sido transportados, ¿verdad? A Babilonia. Y dice que dice en el capítulo 29, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes, a los profetas, a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. O sea, él envía, fíjate, el profeta en esa responsabilidad. Sí. Está él allá en Judá, pero está enviando a los que están cautivos, ¿verdad? A los que ya se los habían llevado. Sí. Y entonces dice que dice quiénes salieron ahí. Dice el rey Joconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de ahí nos dice el personaje, el Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y decía la carta así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí vemos, que creo que vamos a platicar un poquito acerca de esto, de estos versículos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, porque es bien importante saber que pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Pero estamos en el mundo. Y el Señor tiene propósitos para nosotros, aunque nos dice, ¿verdad?, que somos extranjeros, que somos peregrinos, que dice: vosotros no sois de este mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro del mundo donde Dios tiene propósitos para nosotros, ¿verdad? Dios tiene planes para nosotros en este mundo hasta que llegue el final día de nuestra redención. Así es, ¿verdad? Y entonces les dice a ellos, o sea, ustedes ya están ahí, y dice: cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Fíjate que el Señor, pues aquí nos habla, ¿verdad?, de cosas que son
de este mundo, pues, o sea, terrenales, ¿verdad? Claro. Pero cómo Dios sabe que nos creó de una manera que esto nos va a procurar a nosotros bendición, ¿verdad? Sí. Aunque estemos en un mundo que no es nuestro, o más bien este mundo no pertenecemos, pero aquí estamos, ¿verdad? O sea, ¿quién podrá decir que no se siente a veces como un extranjero, como que, oye, ¿dónde estoy viviendo, no? Sí. ¿Qué mundo estamos? ¿Qué es esto? Que de veras que a veces es asombrosa el grado de maldad, sí. Es asombroso, o sea, ver cómo se pierde el afecto natural, cómo se ha perdido, o sea, cómo hay injusticia, hay robo, hay todo tipo de mal, ¿verdad? Y nosotros estamos en este mundo. Así es. ¿Verdad? Y somos sal de la tierra, así lo ha dicho el Señor, ¿verdad? Amén. Pero dice, cásense, engendren, tengan hijos, hijas. Las mujeres habla acerca del matrimonio, de que ellos tengan marido, la mujer, ¿verdad? Tengan hijos e hijas, ¿verdad? Fíjate, voy a hacer un paréntesis. Por lo general, los animales cuando están en el cautiverio no se reproducen. Sea que tengan a un animalito en una jaula o en un zoológico, por lo regular no se reproducen, y algunos ahí, según se dice, pues han llegado a la extinción por las condiciones, cuando el hombre trata ahí de que pero lo que está diciendo el Señor es un sentido contrario a lo que le pasa a la gente cuando está en cautividad, que disminuye su humor, vamos a decir, su deseo de vivir disminuye, y aquí está diciéndole exactamente lo contrario. Está diciendo, no, o sea, aquí no se acaba todo, viene algo más, pero para eso pues hay que multiplicarse, hay que casarse, perdón, entre comillas, vivir una vida normal bajo las circunstancias a la que los llevo, porque tanto en el capítulo 24 como en este 29 que estamos leyendo, todo el tiempo el Señor se adjudica, yo los llevé, yo los hice llevar, yo los transporté, es decir, Él no, como muchos piensan que luego que Dios está ajeno a las circunstancias que estamos viviendo, o que no entienden cómo Dios permitiría algo así, y dicen, no, yo lo provoqué, y lo provoqué dada la maldad que estás viviendo, o dado la desobediencia, el desacato que has tenido para conmigo. Pero en medio de eso, que es lo increíble, ¿verdad? O lo es de admirar, que dices, pero yo les mando decir a través de mi profeta, cásense, compren, vendan, hagan negocio. Dice, edifiquen casas, ¿verdad? Y entonces fíjate que, pues eso de edificar, pues es un símbolo de bonanza, de bendición, ¿verdad? El hecho de construir, eso porque dice, edifiquen casas, ¿verdad? Y que si el Señor dice, edifica casas, dice la palabra que el Señor da la facultad de hacer las riquezas. Así es. ¿Verdad? El Señor nos da la sabiduría para hacer las riquezas. Entonces, ha puesto el Señor un potencial para que tú puedas edificar, ¿verdad? A veces no somos conscientes de todo lo que Dios ha puesto en potencia, ¿verdad? En su pueblo, para que haga, o sea, para que en este mundo de Babilonia, ¿verdad? Porque estamos en un mundo que no... contrario a Dios, un sistema donde no quiere a Dios en nada. Exactamente, pero que ahí dice edifica, o sea, y el Señor, si Él dice edifica, pues el Señor va a dar para que edifique, ¿verdad? Así es. Yo le decía a una hermana de ahí de la congregación que ha edificado, ¿verdad?, su casa y con un montón de niños, ¿verdad?, y todo, y le digo, ¿y cómo le ha hecho, hermano? O sea, ¿cómo ha hecho? Ahí va, ¿verdad? O sea, ahí va. Y entonces está edificando, pues, y está construyendo, y pues, y dices tú, ¿y cómo le hace con el montón? Porque ya vemos que ahorita, pues, el montón de chiquillos, y aquí dice multiplíquense. Ahorita hay muchas personas temerosas de tener hijos, pues, así es, ¿verdad? De casarse es más, ¿verdad? O sea, no se quieren casar y la otra no quieren tener hijos. Y la otra no querer tener hijos, que es contrario a lo que Dios establece. Y que muchos dicen, es que qué mundo, pero Dios dice, en Babilonia, a su pueblo, ¿verdad?, le dijo, o sea, tú edifica casas, tú ten hijos, ¿verdad? Multiplícate. Sí. Y fíjate, ya se ha comentado en algún otro programa el hecho de cómo
los musulmanes, ¿verdad? Están ganando el antiguo continente. Sí. O sea, están ganando Europa, ¿verdad? O sea, están multiplicando. Ellos son familias que mínimo tienen 5 o 6 hijos, ¿verdad? Y que ya ahorita los gobiernos de Holanda, el de Alemania, o sea, pagan porque tengan hijos sus ciudadanos. Sí. O para que se vayan a vivir a ciertas regiones donde están despobladas, donde se ha modificado la población, porque alguna ya ha envejecido, porque no hay fuerza laboral, por 1000 cosas, y eso está repercutiendo directamente en esas naciones, donde en algún momento fueron muy liberales y muy promotores precisamente del no tener hijos, ¿verdad? No, aquí no pasa nada, y dices, espérame, es contra natura, ¿verdad? Sí, ahora, el Señor está diciendo, yo te voy a bendecir, en otras palabras, Paz, porque bienaventurado el varón que encuentra esposa, ¿verdad? Exactamente. El que haya esposa es el bien. El que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor. Amén. ¿Verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Así es. Cosa de estima, el fruto del vientre. Sí. O sea, Dios está diciendo, hagan eso. Yo los voy a bendecir. Pues en otras palabras, pues, de hecho, la esterilidad pues era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Símbolo de una maldición. O sea, así es. Pero el Señor dice, tengan hijos, ¿verdad? Multiplíquense, edifiquen, ¿verdad? Y cásense. Entonces fíjate cómo el Señor sus planes son de bien, Paz, ¿verdad? En medio de que iban a estar cautivos, son de bien. A mí me encantan los niños, Paz, me gustan bastante, ¿verdad? Y cada jueves que vengo y que están los 3 niños o 2, ¿verdad? Aquí el hermano Richard, digo, qué bendición. 3 más lo que se acumula. Más lo que se acumula. Vamos ¿verdad, Richard? Pues Dios es Dios, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es una bendición, Paz. O sea, los niños son una bendición, ¿verdad? Es vida, ¿verdad? Es una bendición. Y digo yo, bueno, y están creciendo y comen, ¿verdad? O sea, y vaya que comen, dice el hermano Ricardo. Y entonces y comen y los vistes, ¿verdad? Y calzan, y Dios se ocupa, ¿verdad? Y Dios se encarga, y hay mucho más abundantemente de lo que podemos entender. Amén. Él dice, oye, si el Señor viste con aquella gloria a los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos, ¿cuánto más a vosotros? Si hace eso con las aves que no trabajan, que no cosechan, que no hilan, pues ¿qué no hará con nosotros que sí hacemos, que sí trabajamos, que sí cosechamos, que sí? O sea, si ellas que no tienen un sistema de trabajo para la manutención y Dios las alimenta, pues dice, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Amén. ¿Verdad? Sí, ahora el que da lo más, pues da lo menos. Si Él da una vida, pues da también para el sostenimiento de esa vida. Sí, así es. Entonces fíjate que el Señor está hablando acerca de planes de bendición en Babilonia, de su pueblo, y les dice, pero también les dice, esto vemos en lo natural, podríamos decir, Paz, o cómo podemos decir, dentro de los planes de Dios, del diseño de Dios, esa bendición, ¿verdad? En un mundo que sabe Él que tiene, que Él va a restaurar, ¿verdad? Sí, así es. Que estamos aquí, que no es fácil. Ahora, todo lo que implica estar en este mundo, Paz, o sea, no ignoramos el hecho, ¿verdad?, de que hay maldad, no ignoramos que a veces las cosas son difíciles, porque a veces se piensa como el pensamiento de pare de sufrir, ¿verdad? O sea, tú llegas y ya no hay sufrimiento, ya no. El Señor es el amparo, es la fortaleza, Él te ciñe de poder, adiestra tus manos para la batalla, el Señor da un espíritu de poder, de dominio, ¿verdad? El Señor te hace que puedas, o sea, vivir en este mundo a pesar de todas las cuestiones que en Babilonia puedes encontrar. Y que todo está mal, ¿sí? Dice nuestra hermana Nora Duarte, dice, bendecido día, pastores, escuché a un pastor que dice, trabajen, estudien, edifiquen, tengan hijos como si el Señor fuera a tardar. Dice, pero en comportamiento y vida espiritual como si fuese a venir mañana. Pues sí, ¿verdad? Es algo que a veces uno, en ese de que ya viene, pues ya no hagas nada, ¿verdad? Piensan algunos, no estudies, no te prepares, no adquieras, no vendas, no, ya no, porque... Sí. Y el otro, la otra postura radical, no, hombre, no, falta mucho. Entonces,
tiene que haber ese equilibrio en nuestra fe, porque la Biblia dice que nosotros vivamos en santa y piadosa, ¿verdad? Manera de vivir, pero eso no implica que nos vayamos a ir a un como los monjes, ¿verdad? Que se retiraban, que se aislaban. No, pues estás aquí, y mientras estás aquí tienes que hacer lo que te toca hacer, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, como nosotros no medimos los tiempos, nosotros no sabemos, no conocemos los tiempos, tenemos cierto entendimiento y referencia, Dios muestra lo que va a hacer a futuro. Fíjate que en alguna ocasión me llamó mucho la atención una visión que Dios le dio a uno de mis hijos, no recuerdo a quién, y era de cómo todos los pequeñitos, los hijos de nuestro hermano Ricardo, mis hijos y otros, iban a estar involucrados en la alabanza, iba Dios a hacer con ellos. Les mostró esto a uno de ellos dos y me lo platicaban, y yo en mi pensar decía, mira, y uno que piensa que la venida del Señor es mañana, ¿verdad? Y que estamos a la vuelta de la esquina, y Dios les está mostrando a ellos el hecho de que van a estar ustedes ahí, se tienen que preparar, los voy a usar, y los está perfilando, los vemos involucrados ya en la proyección, en la alabanza, en mil cosas, y decimos cómo el Señor les va encaminando a ellos, les está visionando, porque esto es algo que también me llama la atención, que Dios, cuando trae su Santo Espíritu a los jóvenes, les da visiones. Y algo que me llama mucho la atención es que por lo regular las visiones te proyectan hacia el futuro. Cuando ahorita que decías, no se quieren casar, no quieren tener hijos, bueno, los jóvenes no están preocupados en el futuro. A veces estamos más preocupados los cuarentones, cincuentones y más, ¿verdad? En un futuro, y en ver y hacer, y voy a comprar, y voy a dejar esto. Y penosamente la generación que viene no está pensando en el futuro. Ellos quieren vivir el hoy, el ahora, porque hay una filosofía ahí, una ideología que impregna las redes sociales, que impregna la televisión, la producción, la elaboración de contenidos, donde lo que les dicen, lo que importa es el ahora, es el aquí. No vayas al destino, disfruta el viaje. Entonces, esa generación no está teniendo visión a futuro, no está pensando en si compro, si no compro, no está pensando en mil cosas que debería de estar pensando, porque es así como se preservan las sociedades, ¿verdad? Y entonces me gusta mucho que Dios diga que a nuestros jóvenes les va a dar visiones. Y un día Dios me mostraba eso, que esas visiones son para que tengan proyección al futuro. Y eso es lo que está haciendo Jeremías con esta carta. Ahora, atendiendo esa voz, Paz, imagínate qué buen higo, qué buen higo puede ser alguien que está escuchando la voz de Dios y viviendo en la voluntad del Señor, Paz. Hace poco comentaba con un compañero, ¿verdad? Un colega, abogado, y él decía, Javier, de mi generación, dice, ni uno de mis compañeros subsistió en el matrimonio. Dice, todos se divorciaron. Fíjate, todos, ¿verdad? No hubo excepción. No hubo que por esto, que por lo otro, que por acá, o sea, mil motivos, ¿verdad? Pero se divorciaron. Pero preservar lo que Dios ha establecido, Paz, el hecho de vivir conforme a la voluntad del Señor, qué buen higo es para el Babilonia, ¿verdad? Para un mundo donde Dios, o sea, nos ha mandado, ¿verdad? Estar. Mientras que estemos aquí, y entonces el hecho de poder ser de testimonio, pues, de la obra de Dios, y que Dios pueda manifestarse, ¿verdad? A través del pueblo de Dios, porque después viene la parte donde dice en el versículo 7, dice, y procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Claro. ¿Verdad? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así es. ¿Verdad? Entonces después viene ese mandamiento del Señor de que vas a estar en Babilonia, y yo, o sea, conociendo tu vida, sabiendo qué es lo que tú requieres, ¿verdad? Que el Señor conoce todo de nosotros. Yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, porque Él lo dijo, pues, Él dijo, no te dejaré, no te voy a desamparar, ¿verdad? El Señor da la sabiduría. El Señor dice que si alguno se siente que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios,
y Él la da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Sea sabiduría para edificar, para poder progresar, para poder nosotros salir adelante en este mundo, ¿verdad? El Señor se interesa de tu vida personal, en que tengas, te realices, ¿verdad? Como persona en las capacidades que Dios mismo te ha dado, sí. ¿verdad? Lastimosamente vemos a veces, Paz, que se instruye de una manera que no entiendo, ¿verdad? En el hecho de que no, pues es que para qué estudias, ¿no? Es que ya para qué, o a veces hay quienes quieren vestirse de blanco y subirse a las azoteas como los tesalonicenses, ¿verdad? Esperando la venida del Señor, cuando estamos en el mundo, y somos llamados a participar en lo que Dios nos ha... Sí, como que no se entiende la vida práctica del Evangelio y se rehúye a ella, ¿verdad? A las responsabilidades, al asumir compromisos y al estar, o sea, esto ocurre en toda situación, o sea, dentro del pueblo de Dios, que hay un sector, vuelvo a insistir, o sea, nos radicalizamos, porque mientras que hay uno que ya viene mañana, ya viene hoy, ¿verdad? Prepárate, y qué bueno que se tenga ese sentir en la conducta, en el andar espiritual, pero en las otras situaciones pues tienes que seguir pagando, comprando, vendiendo, haciendo, construyendo, adquiriendo, qué sé yo, preparándote, por un lado, y por otro lado, la gente que vive como si el Señor nunca fuera a traer a juicio esta humanidad, cuando vemos que los tiempos se están acercando. Pero en medio de eso es lo interesante, que en medio de eso el Señor dice, hazlo que tengas que hacer, porque tú vas a ser como higos muy buenos en esta generación. Y ese es el otro punto. Entonces yo le digo a los hermanos, una parte de la oración que hago es, Señor, lo que nos toque vivir, el tiempo que nos toque, que lo vivamos para ti, en plenitud para ti, pero siendo benéficos para esta sociedad, porque está tan mal que lo peor que podemos hacer es aislarnos, reservarnos y decir, no, pues yo nomás estoy esperando que Cristo venga, y que lo anhelamos, que deberíamos anhelarlo, no es algo que se debería postergar, pero en el día a día haciendo, y a mí me llama mucho la atención, Paz, cómo el Señor en sus tratos de las copas de Apocalipsis, en los juicios, todo lo va siendo mesurado, la tercera parte de, para que el ser humano no tenga duda que es Él el que lo está haciendo. Y que aún así, en medio de todo eso, Él sigue promoviendo que la gente se arrepienta, que cambie su estilo de vida, que es un estilo de vida que le ofende, que abre puertas a los demonios y mil cosas. Y que aún así, a nosotros, que tenemos esa fe y esa esperanza, nos habla, antes del cielo nuevo y tierra nueva, nos habla que vamos a reinar juntamente con Él y que vendremos a restaurar lo que aquí va a quedar caótico y anárquico. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, aún así que tú digas, no, pues yo voy a entrar al reino celestial. Bueno, ¿qué crees? Que el reino celestial va a ser aquí en la tierra. Mientras que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, que entremos en la fase de la eternidad, que es otra etapa, pues ni siquiera es para estarla viendo ahorita. Si fuese hoy el inicio del reino celestial, pues estaríamos hablando 1000 años con Cristo, para que luego cielos nuevos y tierra nueva. A lo que voy es que cuando la gente habla del fin del mundo, y que el fin del mundo es, pues bueno, pues si se va a acabar el mundo, pues ya, cierra todo y vámonos, ¿verdad? Pero no es así. Y en el mismo trazo que Dios le da su palabra, insta al hombre a vivir, a producir, a generar, en la medida de lo posible, siempre estar haciendo algo. Yo no veo esas caricaturas, pero me acuerdo que una vez vimos una caricatura, la entrada o la salida de una caricatura muy famosa, personajes de color amarillo, y nos echamos la botana, mi esposa y yo, porque supuestamente en esa entrada de la caricatura, ya se debe imaginar cuál es, se está quemando la casa, y se está quemando la casa, y sale la mamá de la casa, y cuando van saliendo todos en huida porque está quemando la casa, ve un plato sucio y se regresa y se pone a lavarlo, ¿verdad? Entonces ahí estaba mi esposa y yo echando carro, a quién se parecía, ¿verdad? De alguien que quiere tener todo así siempre en orden, pero el tema es, se está quemando la casa y se regresa a lavar el plato, y entonces de alguna manera la sociedad está así, o sea, vienen, pero tú
tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y le decía a mi esposa, mira, se parece un poquito a ti. Bueno, vida, o sea, que no se puede quemar el plato de la casa con el plato sucio, ¿verdad? Pero de alguna manera sí estamos, o sea. Que se queme pero limpio. Sí. Entonces, habla un poquito de a veces como la gente tiende a ser de alguna manera, ¿verdad? O tendemos, pero en términos del Señor, eso es lo que está ocurriendo. Amén. O sea, viene un juicio, ustedes van a estar en tiempo de cautividad, pero reproduzcanse, multiplíquense, compren, edifiquen. ¿Por qué? Porque van a ser como los hijos buenos de esta generación. Mientras que los otros, imagínate, iban a ir de mal en peor por haberse resistido a la voluntad de Dios, y iban a ser en perjuicio de la ciudad donde se estaban quedando. Porque los que se quedaron resistiéndose al juicio de Dios y obstinados a que Dios los iba a bendecir en su tierra, o sea, pues cada vez se amargaron más, cada vez deconstruyeron más, que dice la palabra más, deconstruir, cada vez participaron más de una sociedad caída, en la cual el Señor no estaba en ese momento en su voluntad ahí, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nos demos cuenta de, por más que anhelemos la venida de Cristo y por más que vemos que el mundo se cae en pedazos en muchas ocasiones, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Y termino con un comentario, o sea, este comentario lo cierro de esta manera. Una de nuestras hermanas en la congregación soñó los temas de la aurora boreal que hubo, unas auroras rojas, y decía, mire pastor, vi esto y luego vi erupciones en el mundo y luego vi otra vez el arco iris. Y el mensaje que Dios le está dando en ese sueño es, viene un tiempo, voy a traer señales en los cielos que van a anunciar un tiempo de juicio, un tiempo de adversidad. Pero después de ese tiempo de adversidad, volví a ver, ella dice, el arco iris. Entonces, ¿qué significa? Que Dios retoma, se acuerda de su pacto y le va a volver a dar descanso a la tierra. Y eso es lo que vamos a ver que va a ocurrir. Que después de todo esto que tuvimos, que malos climas y que los oleadas de calor y que tornados y que granizadas, va a haber un reposo nuevamente a la tierra para decir, hey, sigan haciendo lo que tienen que hacer. Pero Dios no puede negar su santidad y traer sus justos juicios sobre la tierra, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, siguiendo la lectura de Jeremías, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por el Señor y nos es útil, ¿verdad? Dice ahí, o sea, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, ¿verdad? Sí. Procurar la paz. Entonces, yo creo que en el entendimiento que nos puede dar el Espíritu Santo, ¿qué es la paz? ¿Verdad? ¿Quién es la paz? Sí, primero que nada. ¿Quién es la paz? Entonces, yo creo que nosotros podemos ver tanto, ¿verdad? En este mundo, cosas donde dices tú, se requiere que Dios esté, ¿verdad? O hay ausencia de Dios. Por ejemplo, yo creo que algunos dirían, bueno, ¿qué desearías tú en este mundo? ¿Qué sería el anhelo, ¿verdad? De tu corazón. Y por ejemplo, hay algunos, o qué, por ejemplo, planificas tú para el futuro. ¿Cuál es tu meta? ¿O qué es lo que tú anhelas o el proyecto en el futuro, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es cada uno de los que están oyendo, o sea, decir, bueno, ¿qué es lo que yo espero en el futuro? ¿Verdad? Quizá vamos a decir, no, pues esperamos al Señor, esperamos su venida y es qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, creo que lo debemos hacer, pero también tenemos propósitos de bendición, ¿verdad? O sea, claro, en este mundo, mientras que el Señor nos tenga aquí, ¿verdad? Yo creo que alguien podría decir, no, pues yo quiero casarme, o yo quiero tener hijos, yo quiero edificar, o yo quiero construir, yo quiero trabajar. Sí, o iniciar un negocio, sí, o porque estamos aquí, una especialidad, estamos aquí en este mundo. Sí, claro. Pero en medio de todo, el Señor dice, procura la paz, les dice a estos, ¿verdad? Les dice, procuren la paz a donde yo los hice transportar. Así es, ¿verdad? Así es. Y yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que es tener bien claro es que ese procurar paz, ¿verdad? Pues es poder ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Para que entonces pueda haber paz, o sea, que la gente pueda conocer al Señor, ¿verdad? Claro. Ellos en medio de Babilonia tenían que procurar la paz y yo creo que el Señor es el príncipe de paz, o sea, sí, él dice, yo soy, ¿verdad? Vuestra paz. Amén. ¿Verdad?
yo soy vuestra paz. Y entonces aquí la cuestión, paz, es de que ¿qué es lo que se tiene que procurar? Pues que la gente en el tiempo que estamos, tener bien claro que no te puedes quedar nada más en las bendiciones, porque así pasa también. Claro. O sea, mucha gente se pasa en todo lo que Dios sabe que necesitas, que suple, que el Señor te allega, ¿verdad? O sea, creo que muchos de nosotros pues tenemos un trabajo, una familia, hijos, ¿verdad? Está bien, o sea, todo eso. Pero no te puedes quedar en esa parte, o sea, tienes que procurar la paz, así es, ¿verdad? De la ciudad donde tú estás, o sea, y del mundo en el que tú estás, ¿verdad? Así es. Recordando lo que dice Romanos, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hemos de procurar la paz a donde vamos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar, presentar a Cristo, porque escrito está, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo pensamos de una manera muy práctica también, no solamente Dios está haciendo un juicio a Judá, en este caso, al pueblo de Israel, se dice Israel, pero es el reino de Judá, el reino del sur, llevándolo cautivo, sino también es hacerle un bien a los babilonios, en el sentido de que, mira, te traigo excelentes ciudadanos y que te van a traer el conocimiento y el entendimiento de las escrituras, ¿verdad? Y de cómo este Dios, creador de todos, el Dios de todos, pero que es venerado de cierta manera por ciertos estatutos, preceptos, quiere traer. ¿Cuántos de ellos no les pudo haber pasado como a Ruth la Moabita, que terminó siendo adoptada, ¿verdad? O como aquella mujer, a Rahab, ¿verdad? En Jericó, que terminaron adoptando, y hay otros ejemplos, no son los únicos, pero de gente que termina adoptando esa paz, que se da cuenta y dice, oye, pues el Dios de este pueblo es mejor que los dioses falsos que tenemos acá, y las normas que ellos tienen son mucho mejores. Y de ahí viene una palabra que se conoce luego, que todo aquel que no pertenecía al judaísmo se volvía prosélito. De ahí viene la palabra proselitismo, ¿verdad? Que hoy en día no se requiere, porque nosotros no estamos buscando hacer prosélitos al judaísmo, sino Jesús mandó que se hicieran discípulos, ¿verdad? Sí. Bajo el contexto del evangelio, ¿verdad? De este mensaje que es para todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces, ya no solamente es un trato aparte. Cuando son trasladados, si somos así claros, cuando son trasladados de Judá a Babilonia, y usted compara las ciudades, la condición de Babilonia era una ciudad cosmopolita, era una ciudad que en lo que al mundo respecta tenía lo mejor de lo mejor, o sea, sí, era la potencia. Era la potencia de ese entonces. Entonces, ahí se hablaba un montón de idiomas, ahí se comercializaba, ellos gobernaban, sí, ellos dictaban, sí, pero a final de cuentas Dios lo estaba haciendo como un bien también para esa nación, porque no hay que olvidar que el mismo Nabucodonosor en su momento reconoció la grandeza de Dios y escribió un decreto donde en todo lo que estaba bajo su imperio tenía que someterse a este Dios. Imagínate lo que el Dios logra propiciar con vidas como, ¿qué podemos decir de Daniel? Si hablabas ahorita de higos buenos, pero era una breva en todo su apogeo. Daniel siendo llevado como sus amigos, ¿verdad? Pero ese ejemplo claro de una breva, de un higo buenísimo, de un dulce, como un fruto llevado a la casa del rey. Oye, qué bendición tener a un Daniel ahí en Babilonia, ¿verdad? Así es, pues, y el Señor, pues, es algo que Él puede hacer, pero era muy importante, ¿verdad?, que ellos estuvieran muy conscientes de seguir oyendo la voz de Dios. Sí. Porque ahí en Babilonia, pues, se levantaron los falsos profetas, ¿verdad? Claro, como en todo. O sea, siempre, ¿verdad? Porque dice ahí, más adelante, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿verdad? En el versículo 8, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. O sea, también había falsos profetas, ¿verdad?
o sea, que profetizaban en contra de lo que Dios ya había hablado. Sí. Dice, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan, ¿verdad? Porque dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Sí. O sea, ustedes tienen que tener conciencia de que, pues, esto de la falsa profecía, de las desviaciones a la fidelidad a Cristo, a Dios, ¿verdad? Sí. Pues se van a dar. Y dice, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia, en el versículo 15, ¿verdad? Y ahí entonces, pues tener claro también, ¿verdad? Que pues a pesar de todo esa gran misericordia, manifestación del Señor, pues nos está advirtiendo constantemente a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Sí, que ese es un punto en el cual a veces nos podemos perder. La escritura dice ya por 1 de Juan que no creamos a todo espíritu. No a todo le decimos amén. Obviamente hay que tener madurez, discernimiento, conocimiento de la palabra, ser verdaderos discípulos. Pero cuando Dios lleva un trato a su pueblo, vamos a utilizar la palabra trato, que no me gusta mucho, pero no encuentro ahorita otra. Cuando Dios está tratando con su pueblo, porque Dios quiere formar algo, porque el pueblo ha desatendido la palabra, pues en ese tratar de Dios con su pueblo se tiene que agudizar los sentidos espirituales. Porque ahora imagínate pasar de Jerusalén a Babilonia, al primer mundo, entre comillas, esa palabra primer mundo, estar expuesto ahora sí a todo, porque los que nos está tocando vivir este tiempo versus la iglesia del primer siglo u otras etapas de la iglesia, diríamos, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pasando? Y es cuando más necesitas agudizar tus sentidos, porque ayer estábamos en una reunión así muy breve en la tarde y alguien decía, es que en Saltillo hay demasiado trabajo, es que hay mucho trabajo, está yendo muy bien, muchas empresas, hablando también de la rotación, de que si a alguien no le gustaba un lugar, se cambiaba y se iba al otro. Y entonces esa bonanza, en algunos sentidos, le pierde el propósito al cristiano, lo que tú decías. O sea, pues sí edifica, sí construye, pero procura la paz. O sea, tienes que agudizarte en los sentidos para decir, a ver, por más que construyamos, por más que hagamos, por más que sigamos adelante en esto, no te vayas a desequilibrar, cristiano, no te vayas a decir, no puedo porque el trabajo, oye, pues estabas orando por un trabajo y ahora resulta que por el trabajo no quieres atender al Señor, pues estás mal, ¿verdad? Entonces, pero sí que en dice un dicho, los dichos tienen mucho de verdad, aunque no son Biblia. Algún pastor decía que los dichos, los refranes son la Biblia de los inconversos, y en cierto sentido pues recurren a ello cuando pero un dicho por ahí dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces en este tratar de Dios con su pueblo, y que a su vez utiliza a higos como brevas, higos muy buenos, pues ahí se meten unas voces que no son la del Señor, para que en este río revuelto, pues ellos pueden sacar beneficio. Y entonces se levantan un montón de doctrinas. Yo le puedo asegurar que la iglesia como tal, la iglesia, si usted la ve descrita en las 7 etapas del Apocalipsis, la del último tiempo, la más cercana a su venida, es la más próspera. Eres rico, tú dices que eres rico, te has enriquecido y esto y aquello, que no tienes necesidad de nada, y a su vez es una iglesia que se vuelve miserable y que escucha otras voces, ¿verdad? Y entonces ese es el riesgo del que tú estás comentando, cuando se infiltran esas falsas voces, esos que meten el materialismo, que creen que la bendición y prosperidad es solamente el tema económico y material, y no atienden asuntos del alma, asuntos de la vida espiritual, como cuando Juan escribe a Gallo y le dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, pero así como prospera tu alma. O sea, ese perfecto equilibrio que Dios da se desatiende, y muchos cristianos hoy
se congregan en lugares donde lo único que les fomentan es que les vaya bien, que tengan más dinero, que sean, y desatendidos totalmente del Señor, con un mensaje totalmente falso, y que también hay muchos se pierden, se desvían, ¿verdad? De lo que es sano. Sí. Pues paso en las 8:22, no sé si... Vamos a una pausa. Le damos un respiro. Un respiro y un descanso. A que le cuchareen ahí los hermanos que están en el almuerzo. Bendiciones, buen provecho a todos ustedes. Regresamos en unos minutos. Aquí volvemos. Nuevas son cada mañana. Las misericordias de Dios. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Que haces mis pies
sé que estás aquí. Gracias, Ricardo. Gracias, Richard. Bueno, aquí seguimos viendo cuánto tardó el trato de Dios con respecto a lo que pasó con Judá, con respecto a lo que pasó con los asirios y el reino del norte de Israel. Cuánta paciencia Dios tiene. Yo si algo me sorprendo, Paz, cuando Dios permite que algo nos ocurra, cuando Dios propicia que algo así como que ya, a ver, te estoy susurrando, no me oyes, te estoy hablando, ya para cuando Dios, vamos a decirlo, perdóname la expresión, no quiero, ya para cuando se pega el grito, es que vinieron una y otra y otra y otra, y nadie atendió, nadie respondió. Entonces, la paciencia de Dios es mucha, pero aún en medio de su juicio, aún en medio de te voy a corregir, de ninguna manera te dejaré sin disciplina, pues todavía les dice, bueno, ¿qué crees? O sea, todavía como cuando tienes una deudota así que no puedes pagar, entonces, bueno, siéntate, dime cómo le hacemos, y todavía te rebosas de que no. Dices, no, pues entonces espérate todo el peso, ¿verdad? Porque Dios te está diciendo el cómo sí. Y lo mismo está ocurriendo aquí en Jeremías cuando dice, bueno, se los van a llevar. ¿Quién quiere desprenderse de su casa, de su proyecto de vida aquí en esta tierra para ir a la incertidumbre, un nuevo idioma, totalmente diferente, pero aún así lo voy a usar para tu bien? Y todavía unos obstinados con un grado de necedad que dices, oye, no entiendo, se resisten a Dios, a su trato, y ahí están las consecuencias, que se volvieron higos agrios, higos malos, que no sirvieron, perdónenme, para esa generación, para ninguna cosa. Y el siervo de Dios fiel, diciéndoles a los que se quedan, y también enviando carta a los que se van. Sí. Y a los que se quedan, incluso ya cuando se vieron ahora sí que ya bien desesperados, pues sí buscaron a Jeremías, pero pues haz de cuenta que la palabra no, o sea, la palabra estaba bien dura, ¿verdad? O sea, diciendo pues ya lo que Dios iba a hacer, o sea, en ese juicio, pero en medio de eso les dijo, o sea, corríjanse esto todavía, ¿verdad? Como dices tú, el Señor tiene misericordia, pero ellos, o sea, no, finalmente lo buscaron, pero no recibieron tampoco la palabra ya en el último momento también antes de que viniera la devastación ya sobre ellos, ¿verdad? Por no atender al Señor. Pero pues el Señor, esto de procura la paz, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, amigos, hermanos, de que pues estamos aquí, ¿verdad? En este mundo y todo, pero, o sea, estamos no nada más para que nos vaya bien y que edifiques y que tengas hijos, que en esta parte muchos nos hemos gozado, ¿verdad? Pero es también en el punto de que procura la paz, ¿verdad? Porque tienes una misión en este mundo y es que procures la paz de la ciudad a la que has sido a la que has sido enviado, donde es transportado, ¿verdad?
Increíblemente muchos somos transportados, ¿verdad? De otras ciudades a esta, específicamente ya hablando en este mundo, ¿verdad? Dios nos trajo aquí. Entonces, ¿de dónde vienen? No, pues unos de acá y otros de allá, ¿verdad? Pero el Señor nos trajo y el Señor tiene a propósito para nosotros de procurar la paz y ruega por la paz, ¿verdad? Es esa misericordia. Procura, ¿verdad? Esa procuración de paz a la ciudad que Dios nos lleva, ¿verdad? O sea, imagínate, esta es la otra que, con todo respeto, nosotros debemos de tener buen trato para los extranjeros, debemos de tener buen trato para gente que se tiene que cambiar de ciudad, decir, oye, pues, ayúdale a que sea más llevadera su estancia aquí, ¿verdad? Algunos incluso pues se trasladan en contra de su voluntad, pero pues son traídos y uno como local pues tiene que hacerle más llevadera, facilitarle las cosas. No se diga si son de otras naciones, pero ¿qué pasa cuando el traído de otra ciudad, todo es mejor allá? No, pues casi que dice, pues amigo, pues regresa y se va. O sea, ya he escuchado gente que no está conforme, que no está bien, y yo estaba ahora allá, pero bueno, pero tenías trabajo, pero esto, pero aquello. Entonces llega un punto que digo, no, o sea, no entiendes que ya fuiste trasladado, pues es de bendición aquí, ¿verdad? O sea, que a lo mejor allá estaba más rica la comida, que a lo mejor allá te gustaba un plato, pues está bien, pero ya estás aquí, hazle el bien a esta ciudad. Que esa es otra cosa que algunos no entienden. Y hace unos días platicaba con un amigo y decía, oye, los de tal lugar, tal nacionalidad, ¿cómo se ponen groseros? Y ya me puse dije, oye, pues yo también conozco a alguien así, fíjate que tiene esa, y es así como que pues allá está mejor, allá, digo, hablando de otra nación, ¿no? Y dices ahí como que dices, oye, no captas. Y muchos pues, que pues por ejemplo van para Estados Unidos, menosprecian México y lo manifiestan. Sí, claro. Sí, que van de paso, ¿verdad? Sí, no, yo aquí ni quiero, ¿verdad? Digo, no sabes lo que te pierdes. ¡Ay! Pero el caso es de que la cuestión pues es de que pues el Señor nos ama y el Señor siempre nos va a estar llamando a poder ser pues esos instrumentos, ¿no? Sí. Esos instrumentos de Dios, y no olvidarnos de que no solamente recibir la bendición, lo reitero, ¿verdad? Sino es compartir lo que el Señor nos ha dado y sobre todo cumplir con la responsabilidad que también Dios nos ha dado, que es predicar, ¿verdad? El Evangelio, y esto es mediante un testimonio vivo de tu forma de vida. Ajá. Y también pues la predicar, procurando la paz, ¿verdad? Sí. A veces nos quejamos y decimos, oye, tanto, o sea, quisiera que no hubiera tanta maldad, ¿verdad? Pero ¿qué estás haciendo para procurar la paz? Amén. Quisiera que, a mí por ejemplo, una de las cosas que sí, o sea, no sé, no me gustan, pues, y me molestan, es la cuestión de la hechicería, de la idolatría, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, pues, ¿qué hacemos, verdad? Para que cese esa situación y procuremos la paz, ¿verdad? En eso. Y entonces en todo, ¿verdad? O sea, hay situaciones de violencia, desintegración familiar, tanto, ¿verdad? Que se puede llevar luz. Entonces, pues, yo creo que todos tenemos compañeros a veces en el trabajo, amigos, ¿verdad? Sí. Que podemos nosotros procurar. Que dicho sea de paso, también me ha tocado conocer a gente que, oye, estudió en un instituto, en un seminario, y no los ves ejerciendo, no los ves sirviendo, colaborando, y oye, ¿qué pasó contigo? No, es que todo está mal, okay. Pero los ves totalmente fuera, o sea, ni siquiera congregándose. Y sí me ha tocado ver a algunos, oye, todo está mal, la iglesia está mal, espérame, pero ¿qué estás haciendo para que las cosas estén bien, verdad? Porque la otra es tomar una postura de todo está mal, todo estoy amargando, nada está bien, nada califica bien, pero ¿qué estás haciendo tú, verdad? ¿Cuál es tu colaboración? Y pasa mucho con la gente que solamente está haciendo juicio de cosas o situaciones, pero no, pues nomás es dando puro agrio.
Nomás echando vinagre. Como los sillitos esos que... Digo, porque no es otra cosa. No es otra cosa, no es otra cosa. Sí. Y es un llamado de Dios a nosotros, es un llamado de Dios a entender nuestra función en la situación. Como también lo vamos a decir, si estás en un trabajo, ahora ya no de ciudad, no de país, pero si a lo mejor estás en un trabajo donde finalmente pues, estás muy inconforme y esto, bueno, siempre estando delante del Señor, pero mientras estés ahí, pues sea de bendición. Mientras, dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Siempre vas a procurar el cómo sí de Dios, ¿verdad? El cómo Dios te ayude, te dé entendimiento a bien sacar las cosas, ¿verdad? Es que tengo un mal jefe, es que tengo... Bueno, pero acuérdate que tu primer patrón, tu primer jefe, aquel para quien hacemos todas las cosas es para el Señor. Sí. O en el caso de los que tienen un maestro o alguien que les enseñe muy difícil, muy complicado, bueno, pero ¿qué Dios está haciendo a través de ti? Y esa responsabilidad no podemos eludirla, Paz. O sea, es un llamado de Dios a todos nosotros pues en el bien hacer de las cosas. Lo mismo si eres un miembro de la iglesia. Oye, es que no me llaman, bueno, tú llamas. Bueno, es que no me buscan, bueno, tú procuras. Ese tipo de corresponsabilidad que tenemos en todos los casos y que Dios nos está haciendo el llamado a, y que vemos a través de la vida de Jeremías, del asumir responsabilidades y afrontar el tiempo que te toca vivir y lo que Dios te ha puesto a hacer. Así es. Pues Paz, tenemos unos minutitos y no sé si igual algunos de los hermanos o amigos que están conectados hay alguna necesidad también de oración. Ahorita una de las cosas, hermanos, es de que estamos en este mundo, ¿verdad? Y este mundo hay aflicción. Yo les decía, o sea, el Señor procura todo eso, pero no deja de que estemos en un mundo, ¿verdad? Que es un mundo que está caído, o sea, que está sumergido en el pecado, ¿verdad? Hay situaciones de presión para los hijos de Dios, o sea, Dios, Él prometió estar con nosotros y nos dio también su armadura, ¿verdad? Nos dio también la comunión. Entonces, si usted tiene alguna necesidad, pues igual podemos aprovechar estos minutitos para orar, ¿verdad? Para orar por usted, por su trabajo, ¿verdad? Pues para que el Señor haga su obra, ¿verdad? Sí, así es, con mucho gusto. Y pues oramos también, ¿verdad? Por esto. Sí. Pero, saber que pues somos un cuerpo, ¿verdad? En el Señor, y que el Señor pues nos ha dado también esta familia, ¿verdad? Para poder vivir y Él manifestarse, ¿verdad? A nosotros. Sí, así es. Pues todos en esa necesidad de servir a Dios, en esa necesidad de conocer a Dios día a día y entender su trato para con nosotros, ¿verdad? Ajá. Entender ese trato que Dios tiene para con nuestras vidas y saber que aún en medio de la prueba, en medio del juicio, en medio de, pues el Señor hablando a nuestras vidas para que hagamos conforme a su palabra, ¿verdad? Para que hagamos de acuerdo a su llamado. Siempre Dios haciendo producir nuestras vidas para Él. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en el colegiado, ahí entre los colegas que usted tenga en las distintas profesiones, pues ser de bendición. A mí me impacta mucho lo que el Señor le dijo a Abraham, cuando le dice: te bendeciré y serás bendición. Serás bendición. Y a veces no hemos entendido, ¿verdad? Ese ser de bendición a otros, ¿verdad? Lo importante que es, lo decía yo ayer, antier, en el programa, que seamos vidas de provecho, Paz. Recordar que en el libro de los Hechos, cuando mandan traer a Tabita, y esta Tabita, que es
había el testimonio entre las viudas de ser una mujer muy provechosa, y dice que le mostraban las túnicas y le decían las buenas obras que hacía y las limosnas que daba. Entonces imagínate de qué bendición, qué tan bueno era ese higo, Tabita, ¿verdad? La vida de Dorcas, para decirle, resucítala. Y Pedro pudo haber dicho, ahora, ¿quién me lo pide? Pues el club de las viudas. Pues con todo respeto, pues ya están más cerca, pues en el plano natural, no se me va a ofender nadie. Pues hermana, pues ya, pues por más que la resucite ahorita, pues en 2-3 años se nos vuelve a petatear, o sea, porque está más cerca. Sí. Pero el provecho que se le saca a una vida, así como diciendo, porque no vas a ver otro ejemplo en la Biblia donde alguien pida la resurrección de alguien o la oración de alguien. En caso de Pedro es específico, queremos que ores para que resucite. Mira cuán provechosa era su vida. Sí, yo digo, wow, o sea, a mí me admira, porque a final de cuentas esa mujer se murió, no sé si poco tiempo después o mucho tiempo después, pero el hecho de ser tan bueno el higo, es decir, mira lo que hacía. Porque no hay un registro en la Biblia de alguien más que te digan, oye, pues ora para que resucite porque la verdad lo necesitamos. Y en ese club, así, porque dicen que eran las viudas, la rodearon. Mira, te pedimos que hagas. Cuán valiosa se volvió una vida, Paz. Sí, y que, o sea, en una vida que le gusta, bueno, que disfruta esa presencia de Dios para poderse dar, ¿verdad? Sí. A sí misma, o sea, bueno, entregar lo que el Señor ha puesto en ella y gozarse en ello, Paz, ¿verdad? Sí, de decir, no, pues esto es lo que el Señor me ha dado y estoy dispuesto a poder compartir lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Lo que Él ha puesto en mí. Sí, sí. Pues mira, nuestra hermana Graciela Torres dice, pido de sus oraciones por una petición personal. Amén. Es tan personal que no la platica, pero la petición sí la comenta. Y con mucho gusto, pues, hermana Graciela Torres, sí, por favor. Sí. Bueno, hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Graciela y esta petición, ¿verdad? Y oramos por todos nuestros hermanos, que el Señor siga obrando en todos los emprendimientos, los negocios, la cuestión de su familia. Dios le ama, ¿verdad? Y el Señor pues está presente en todo la obra, ¿verdad? Que el Señor confirme, ¿verdad? Esa obra. Amén. Entonces, sí, Señor, confirma, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios, gracias por esta oportunidad de podernos congregar, entre comillas, Señor, a través de este medio, Señor, de poder estar unidos ahí, cada uno de nuestros hermanos, amigos en la fe, en donde se encuentre, Señor, pero hoy también, Señor, recurrimos a ti para pedirte, Señor, tu gracia, tu favor, Señor, en este mundo que nos ha tocado vivir, Señor. Sabemos que apartados de ti, nosotros nada podemos hacer, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el dador del poder, de la fuerza, y dice tu palabra que, Señor, tú das el poder, Señor. Tú das la capacidad, el poder hacer, Señor, y el querer como el hacer. Y te pedimos, Señor, que estés obrando en la necesidad de nuestra hermana Graciela Torres, Señor, que tú que conoces esta petición que ella ha puesto delante de ti en el secreto, y también, Señor, sabemos que recompensarás en público. Señor, gracias, porque podemos ver tu fidelidad y podemos ver, Señor, que hay en ti, Señor, hay esta respuesta que dice, clama a mí, yo te voy a responder. Amén, Señor. Y también sabemos, Señor, que a todo el que pida se le da. Y gracias porque sabemos que tú atiendes la oración, Señor, de mi hermana. Sea tu voluntad en lo que ella, Señor, está demandando de ti. Y sobre todo, Señor, la paz tuya, Señor, sea sobre su vida, su familia. Y Señor, muchas gracias por todo. Ahora le pido al pastor Román si puede orar por la cuestión, ¿verdad?, de que el Señor nos ayude en todos los negocios, en lo que tengamos y también en procurar la paz, ¿verdad? Así es. Señor, seguimos orando a ti, dándote gracias. Todos los que estamos hoy aquí conectados, nos une que estamos en la palabra, que estamos en la fe, que creemos Padre, y que observamos, Señor, para vivir, para
para considerar respecto a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, como ejemplo la vida de Leticia Frausto, Señor, que está pidiendo guianza en su trabajo. ¿Cuántos más no estarán pidiendo dirección? Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, a ser equilibrados, a ser como esos hijos buenos para esta sociedad, Señor, sí, como estos hijos buenos que tú utilizas, Señor, en medio de una generación perversa, de una generación mala, Señor. Ayuda a que nuestras vidas sean de bendición, pero sean bajo el propósito, en la procuración de la paz, siendo diligentes en aquello que requiere diligencia, Señor, y entendidos de los tiempos que vivimos, Señor. Te damos gracias por tu amor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos a tu palabra, amén, a Cristo, Señor, sí, a la obediencia, Señor, y a los tiempos que estamos viviendo, Señor, a darte toda la gloria y la honra, que lo que nos reste de vida, sean muchos años, sean pocos años, lo que nos reste, seamos muy productivos para ti, amén, Señor, sí, para la gloria de tu nombre, Señor. Guárdanos, sabemos que no es lo que se ve, sino que tú vas mucho más allá, y que en algunos casos, Padre, tú registras, como lo dijiste en Apocalipsis, que algunos murieron y aún sus obras siguen trabajando, siguen produciendo. Permítenos ser de esa gente, Señor, que aún cuando no estemos aquí, Señor, todo aquello que encaminamos para tu gloria y honra tenga seguimiento, sea muy fructífero. Te damos gracias por este tiempo, amén, y este favor que nos das estando a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues a todos ustedes muchas gracias. De favor, si les ha sido de bendición, compártalo, etiquételo a otros, hágalo llegar, que la palabra corra y sea glorificado. Nosotros lo esperamos con el favor de Dios. Mañana aquí estaremos nuevamente. Nuevas son cada mañana. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Nos vemos. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Gracias, Richard. Bendiciones y hasta la próxima.